bendiga en esta tarde en que vamos a compartir las alabanzas y la palabra de Dios. Bien, te damos la bienvenida y te invitamos a que en este tiempo puedas cantar con nosotros, ser parte de este tiempo de alabanza y poder escuchar también con entendimiento la palabra que va a traer nuestro pastor. Para empezar, me gustaría que arranquemos con una pequeña oración. Si ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar todos juntos. Padre, te bendecimos en esta tarde y gracias, Padre, porque tú nos diste el regalo de la vida, Señor, y gracias, Padre, porque gracias a tu sangre derramada en esa cruz, en el Calvario, Señor, tú nos diste vida, papá, y estamos agradecidos por ese inmenso amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque tú nos guardas a pesar de las circunstancias, tu mano está sobre nuestras vidas. Te agradecemos, papá, porque tú estás en cada detalle, papá, y no nos hace faltar nada, papá. Te agradecemos, te exaltamos, papá, y en esta tarde queremos recordar ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Te agradecemos por esto que has hecho, Señor, que nos has salvado a través de tu sangre derramada en esa cruz. Y en esta tarde queremos gozarnos, queremos cantar, levantar nuestras voces en alto y declarar, Señor, todas aquellas cosas que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendecimos este tiempo de alabanza, bendecimos la palabra de nuestro pastor y te pedimos que te quedes en medio de nuestro papá. En tu santo nombre, amén y amén. Y antes de comenzar, me gustaría regalarte un pasaje que está en Isaías, capítulo 53, que dice de esta manera: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y en esta tarde yo te invito a que antes de cantar puedas recordar el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros y agradecerle, porque gracias a ese sacrificio hoy tenemos vida eterna y gracias a ese regalo nosotros somos felices y tenemos que gozarnos en su presencia. Así que te invito en esta tarde que cantes con nosotros y te quedes en el resto de la reunión. Todos pueden ver
nosotros, nadie va a poder contra nosotros, porque de Él es nuestra fortaleza en esta hora. Señor, en esta tarde. Esperanza.
reconocemos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, papá. En este tiempo necesitamos de una cobertura especial de tu presencia. Necesitamos de ti, Jesús. En este mundo, Señor, que está pasando por malas noticias, nosotros necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos renueve, nos dé fuerzas y nos dé ese aliento para seguir. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, en tu santo nombre. Amén y amén. Buenas tardes, mis hermanos, qué bueno volverlos a encontrar, y más en esta ocasión especial en donde luego vamos a participar de la Cena del Señor en familia, en nuestro hogar. Yo espero que realmente hayas preparado los elementos, pero paso antes de eso, vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo doy gracias a Dios porque podemos cantar, podemos alabar a través de la voz de Cintia, de la guitarra de Pablo, y hemos preparado nuestro corazón para poder estar recibiendo del Señor lo que Dios tiene para vos en esta tarde. Y el título de este mensaje es Esperando el torbellino. Seguramente ya lo habrás visto en los flyers que se ponen, para que vos recuerdes de que este es un momento especial en donde nos reunimos como iglesia desde las casas para recibirlo del Señor. Vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 14. Y dice así el verso 1: Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y, enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo.
Entonces agarró su ropa y las rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Israel? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Hasta aquí la palabra del Señor. Saben, mis hermanos, Elías es uno de los profetas, a mi entender, más fascinantes de las Escrituras. Pues toda su vida fue un torbellino. Desde el momento en que salió de la nada para enfrentarse al rey de Israel de ese tiempo, siguiendo con sus aventuras de fe en el arroyo seco y la casa de la viuda, y su gran victoria en el monte Carmelo, cuando vence a los profetas de la reina Jezabel, la huida de la malvada Jezabel después de eso, su restauración con la comida de un ángel, hasta su larga caminata al monte Sinaí. Ciertamente la vida de este hombre, del profeta Elías, fue tempestuosa. Tanto así que Dios le mostró en la cueva 3 fenómenos naturales. Después léalo en su casa, Primera Reyes 19, 11, 12. Allí un poderoso viento, dice, un gran terremoto y un fuego como se le apareció como para decirle que así había sido su vida hasta ese momento. Pero al final Dios se le termina revelando en el susurro de una brisa apacible. Y saben, es a partir de allí, de ese momento, cuando Elías entiende que su vida se estaba preparando para ir a su reposo con su Dios. Así que en medio de ese escenario, Dios le recuerda a su profeta que está a punto de sacarlo de la tierra. El verso 1 que acabamos de leer nos dice que se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino. Al final Elías se iba a ir de esta tierra y se iba a ver cómo vivió en un torbellino. Y de esto, mis hermanos, se trata este mensaje en esta tarde. Pero preguntémonos, ¿cómo vivió Elías los últimos días de su vida? Por un lado, él no vivió como alguien que le quedaba poco tiempo. Mire, Elías es un gran ejemplo para aquellos de nosotros que estamos esperando ese momento en que también dejaremos este mundo. Si fuéramos honestos, toda persona salva aquí admitiría con facilidad que está esperando ansiosamente el momento en que estará en casa con el Señor en gloria. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer mientras esperamos? ¿Qué vamos a hacer entre ese mientras tanto, de aquí a que el Señor venga a buscarnos o nos llame a su presencia? Ya que, al igual que Elías, uno de estos días todos nuestros viajes terminarán, como le terminaron a Elías. Aquellos que están salvos dejarán este mundo, ya sea por el camino del cementerio o por el camino del rapto, al mejor estilo de Elías. Ojalá sea así. Entonces, hasta que llegue ese día, debemos vivir nuestras vidas de tal manera que agrademos al Señor y que honremos siempre su nombre haciendo su voluntad. Ahora, las preguntas son, ¿cómo vivir hasta que llegue ese momento? ¿Cómo hemos de actuar antes que llegue el torbellino y los carros de fuego del rapto? ¿Qué hacer mientras tanto? Y a modo de respuesta a estos interrogantes, quiero decirles 3 cosas que debemos seguir haciendo
Y la primera es, debemos seguir viviendo en la promesa. Debemos seguir viviendo en la promesa. Nosotros sabemos que podemos ir al cielo sin ver la muerte. El verso 1, vuelvo a leérselo, dice: cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías, el cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Este versículo, según este versículo, nos da a entender que Elías conocía la preciosa verdad de que iba a llegar al cielo sin tener que pasar por la muerte. Este era un privilegio que solo había disfrutado una persona en la historia. De acuerdo con Génesis 5:24 dice: Enoc anduvo fielmente con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Estos dos hombres, Enoc y Elías, no vieron la muerte, no sufrieron, no padecieron ese momento de la muerte, y son ejemplos de que alguien podría salir de la tierra sin ver muerte alguna. Y lo que les pasó a ellos podría pasarnos a nosotros también. La Biblia nos enseña que habrá un evento futuro conocido como el rapto. En ese momento el Señor Jesucristo regresará en las nubes sobre esta tierra y Él llamará a su pueblo a su hogar en el cielo. Este es un evento precioso, mi hermano, que podría suceder en cualquier momento. Y cuando suceda, iremos al cielo sin tener que haber pasado por la muerte. Esta parte, ¿saben?, me emociona, llena mi corazón. Me uno a la oración que hizo el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando escribe en Apocalipsis 22:20: Amén, sí ven Señor Jesús, dice Juan. Y esta es nuestra más grande y expectante promesa. En toda la Biblia, sí ven Señor Jesús. ¿Cuál es esta promesa? Pues que vivamos pensando, iglesia, que seremos levantados, seremos llevados, arrebatados. Así dice el texto en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Y este era un evento que le iba a suceder a Elías también. Otros lo sabían, ya que en los versos, si después los vuelve a leer, 3, 5 y 7, le dicen a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Se lo repite 3 veces. Y al leer estos versículos se hace evidente que otros entonces ya sabían lo que iba a sucederle al profeta Elías, pues los hijos de los profetas lo sabían, según lo que dicen estos versículos, y Eliseo también lo sabía. Y por supuesto que Elías también lo sabía, ya que en el verso 9 le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? De manera que no fue un evento secreto. No fue algo oculto, era algo de lo que todos los profetas estaban hablando. Y así es con el regreso del Señor Jesucristo, mi hermano. El rapto, el arrebatamiento no es un secreto. Todo auténtico cristiano tiene que saber esto. Esto no es algo que ha estado oculto a los hombres. Jesús ya lo predijo de acuerdo con Juan 14:3, cuando dice: vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Pablo, Juan, Pedro escribieron sobre esto también en sus cartas. El arrebatamiento está muy bien documentado en la Biblia. Por tanto, no hay excusa para que tome alguno por sorpresa. Oh, recién me entero de esto. No. Si sos cristiano, tenés que saberlo ya.
porque la Escritura te lo está diciendo. No hay excusa, mi hermano, para el regreso del Señor Jesucristo y que nosotros no lo sepamos. Mi hermano, mi amigo, a esta altura quiero decirte que si sos un hijo de Dios, pero vos sabés que no andás caminando bien con Él, andás rengo, ¿viste? Y sabés que no te gustaría encontrarte con Jesucristo en esa condición. Entonces, hace algo distinto, hace algo diferente para mejorar tus caminos con Él. Si estás perdido y no querés quedarte acá cuando llegue la tribulación y después el infierno, vení a Cristo hoy, vení a Cristo hoy y escapá de ese castigo eterno. Ten presente que este será un evento impredecible. Nadie sabe cuándo ha de suceder. Así que debes venir a Cristo hoy, mi hermano. Si vienes a Jesús por fe, Él salvará tu alma y te preparará para su inminente regreso. Vas a estar listo. No te tardes, no te demores en ponerte a cuenta con Jesús. La segunda cosa que debemos seguir haciendo en el mientras tanto es seguir caminando sin hacer paradas, seguir caminando sin detenernos. Debes caminar con propósito. Debes caminar con propósito. Mira, el verso del 2 al 6 dice: entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Luego dice que fueron Elías y Eliseo se fueron a Jericó. Y de Jericó pasaron a otro lado. Y siempre ellos estuvieron en movimiento, estuvieron caminando con un propósito. Siempre Eliseo le decía: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Pero no caminaban a locas, caminaban con un propósito. Él continuó caminando en humilde obediencia ante el Señor su Dios. Presta atención a su declaración. En los versos 2, 4 y 6, Elías repite la frase: el Señor me ha enviado. El Señor me ha enviado. Sí, Elías hubiera sido como muchos cristianos de nuestros días. Habría pasado seguramente sus últimos días sabiendo que el Señor venía a buscarlo, sus últimos días en la tierra retirado del servicio. Habría pasado su tiempo haciendo todas las cosas que no había tenido tiempo de hacer mientras estaba sirviendo al Señor. Pero sin embargo, Elías conocía una verdad. Y esa verdad es que mucha gente a veces nunca aprende o no termina de aprender. No hay un llamado, mi hermano, más alto que el de seguir al Señor y hacer lo que Él te ordene hasta el último minuto de tu vida, hasta el último respiro, hasta el último aliento de tu vida. Mis hermanos, ya va a llegar ese día en el que podamos dejar de servir al Señor. Pero aunque sepamos que nos vamos y que nuestra partida podría ser hoy mismo, quizás, debemos buscar vivir vidas llenas, dedicadas a la entrega total de ese llamado al Señor. Mis amados, no habrá jamás un día en el que no podamos dejar de servir al Señor. Si se te ha apagado el fuego de tu corazón y te sentís que se te ha apagado ese deseo de servir al Señor, permitime animarte a que vuelvas a tomar sus herramientas. Pues aún hay mucho trabajo por hacer, mi hermano, mi hermana. Trabajemos hasta que veamos su rostro. Entonces
entraremos en nuestro tiempo de perfecto descanso. Hebreos 4, del 9 al 10 dice: queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Otra forma de caminar es caminar con progreso. El primero era sin detenerte y ahora es caminar con progreso. El verso 7 dice: y se detuvieron junto al río Jordán. Mientras el Señor guiaba a Elías de un lugar a otro, Dios estaba llevando al profeta al lugar del cual tenía la intención de sacarlo de este mundo, de llevárselo. Estos lugares también le dieron a Elías la oportunidad de recordar su vida y cómo el Señor había obrado en ella de manera tan poderosa y tan maravillosa durante todo su ministerio. Tomemos ahora un momento, vamos a tomar un momento para mirar cada uno de estos lugares que visitó Elías y notemos el significado que cada uno tenía para el profeta. Primero dice en el verso 1 que Dios lo llevó a Gilgal, ese lugar donde Israel acampó antes de ir a la tierra prometida. Ellos estuvieron en ese lugar esperando poder cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Ese era un lugar de preparación y un lugar de comunión. Elías tenía que recordar cómo comenzó todo con él, sus principios. Después dice que lo llevó a Betel, el verso 2 y 3. Aquel era un lugar santo para Israel. Fue un lugar de encuentro de otros patriarcas a través de los altares levantados allí. Para Elías aquel lugar era de reflexión, era el lugar para recordar que había vivido en total dependencia de Dios. Después dice que lo llevó a Jericó, versos 4 y 5. En aquel lugar recordaría el poder de Dios y la victoria de la conquista. ¿Recuerda Jericó, la ciudad amurallada que el pueblo de Israel derribó? Allí el profeta recordaría sus propias batallas conquistadas. Y finalmente fue llevado al Jordán, versos 8 al 7. El Jordán, este río, representó el final de las jornadas. Para Elías aquel lugar le recordaba cómo fue su vida y lo que era ahora. Pero también debemos, sin detenernos, debemos caminar con la gente. Con propósito, sin detenernos. Y el tercer caminar es caminar con la gente. En los versos del 8 al 11 dice: Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando, cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Estos versículos, mis hermanos, cuentan una historia real. Hablan de amistad y nos hablan de compañerismo. Cuando Elías completó sus tareas sobre la tierra, no se apartó de aquellos que podían animarlo. Continuó caminando en comunión con otros creyentes. Esto se ve en el hecho de que visitó las escuelas de los profetas por los lugares en donde estaba pasando y que caminó con su amigo y socio Eliseo hasta el final. Elías valoró la importancia de tener a otros en su vida y con quienes podía compartir las cosas. Para nadie es desconocido que tenemos a veces en nuestras iglesias a muchos cristianos
al estilo de llaneros solitarios o de francotiradores, trabajando en soledad. Demasiados creyentes hoy actúan como si no existiera más nadie en sus vidas. Sin embargo, saben, la verdad del asunto es que nos necesitamos unos a otros. Necesitamos una comunión piadosa y una buena amistad. Necesitamos la presencia y el ministerio de otros santos, de otros hermanos a nuestro lado. Miren, Jesucristo siendo el Hijo de Dios, y este es un buen ejemplo, Jesucristo siendo el Hijo de Dios, necesitó de sus íntimos amigos en los momentos de mayor conflicto en su vida. Cuando oró en el Getsemaní, por tomar un ejemplo, Él no fue allí solo. Se llevó a 3 de sus hombres más cercanos para que le acompañaran a orar. Y esto nos quiere decir de que no debemos aislarnos de la comunidad de los santos. La exhortación de la palabra es a considerarnos los unos a los otros, a las buenas obras, a no dejar de congregarnos. Mire, así lo dice Hebreos 10, 23, 25. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No seamos llaneros solitarios. No actúes como un francotirador. Trabajá en comunión, mancomunado, unido a los santos, a tu hermano, al ministerio, a los líderes. Y lo tercero que debemos hacer en el mientras tanto es debemos seguir hasta la bendición mayor. El verso 9 dice que ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?, pregunta Elías. Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, es la respuesta de Eliseo. Mis hermanos, hay que buscar el carácter de Elías. Eliseo sabía lo que quería, lo tenía claro, era un hombre de visión grande. No iba a llegar a ese momento para conformarse con lo que siempre tuvo. Él quería algo más. No se nos dice mucho de Eliseo antes de la despedida de Elías, pero a partir de allí, toda la vida de Eliseo fue un milagro. Sus actos portentosos revelan que en él reposaba una bendición mayor. Y al fin llegó ese momento, el momento que anhelaba escuchar de su padre Elías las palabras: pídeme lo que quieras que haga por ti. ¿Sabes? Jesús nos está diciendo lo mismo. Jesús te dice todos los días lo mismo. Es como si le hubiera entregado un cheque en blanco para poner allí su más grande petición. ¿A quién nos le gustaría, no?, recibir un cheque en blanco para poner en él el valor que uno quiera, ¿verdad? Pues Elías tenía este cheque en blanco. Pídeme lo que quieras que haga por ti, le dice Elías. Y Jesús te dice esto también todos los días. Pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Eliseo sabía quién era su maestro. Sabía que su espíritu impetuoso, ese espíritu enérgico, valiente, osado, pero también humilde, un espíritu decidido y lleno de la gracia de Dios. Eliseo quiso ser heredero de aquel carácter, del carácter que tenía Elías. Y aquí hay algo que debe decirse. Las cosas grandes que le debemos pedir al Señor no deben ser para gastar en nuestros deleites.
Antes que vos le pidas un auto lujoso al Señor, por ejemplo, pídele un mejor carácter. Mira, Salomón le pidió al Señor sabiduría, lo que más se necesita para vivir en todo tiempo. Dios, por supuesto que se la otorgó, pero también acompañó eso colmándolo de bienes materiales. Ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu más grande petición hecha al Señor? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál ha sido tu más grande petición hecha al Señor? Mira, te doy unos segundos para que lo pienses. Hermanos, hay que esperar por el manto de Elías. Hay que esperar. Mientras Eliseo va acercándose ese momento de la separación de Elías, Eliseo estaría pensando en qué otra cosa debería quedarse de aquel a quien llamaría Padre mío. Observe, mi hermano, que Eliseo rompe su ropa en el verso 12 y agarra el manto del profeta. ¿Por qué hizo esto? ¿Cuáles son las lecciones de esta historia para nosotros hoy, ahora? Mis hermanos, una cosa es que surge de todo esto es que Dios desea que hagamos cosas mayores en cada generación. El llamado de este texto es a buscar de una manera más grande y osada la bendición. Observe cuál fue la petición de Eliseo. Una doble porción del espíritu del profeta. Esto no fue una petición para gastarla en los deleites de la carne. Claro que no. Era algo para tener una bendición mayor, para superarse de su situación actual. Esta no fue una petición para gastar en los deleites de la carne. Una doble porción es como pedir que el mismo Espíritu Santo te llene de tal manera que quedes equipado para lo que viene. ¿Y cuál es la respuesta que le dio Elías a su joven profeta? Pues le dejó su propio manto, le dio su manto. No sabemos cuánto tiempo vivió Eliseo con el manto de Elías y cómo lo llevó a usar. Pero de una cosa podemos estar seguros. Eliseo recibió una señal clara de que Dios estaba llamándolo para seguir adelante. Eliseo había cruzado el Jordán con Elías y ahora debía hacerlo solo de regreso. Elías ya había partido en el torbellino. Nos está diciendo esto que cuando confiamos en el Dios de Elías, no necesitamos más a Elías. Pongámonos a hacer las cosas, pongamos a hacer la parte que nos toca a cada uno de nosotros. La parte que te toca a ti. Hermanos, hay que preguntar por el Dios de Elías. Después que Elías fue traspuesto al cielo, Eliseo quiso asegurarse que contaría con el Dios que sostuvo a su maestro. Y de allí su pregunta en el verso 14, Eliseo pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero, ¿quién es el Dios de Elías? El Dios de Elías es quien detiene la lluvia. El Dios de Elías es el que provee de aceite y harina en la casa de la viuda. Es el Dios que resucita al hijo de esa misma viuda. Pero también es el único Dios que respondió el día aquel cuando los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día sin obtener respuesta alguna. Y es el Dios que tiene poder sobre la muerte. Pues Elías, su profeta amado, Dios se lo llevó al cielo, vivo en una especie de arrebatamiento anticipado. ¡Qué maravilla! Eliseo llegó a la conclusión de que que no quería saber de otro Dios que no fuera el Dios de Elías. Y la pregunta de Eliseo debe ser también nuestra pregunta en este tiempo.
¿Dónde está el Dios de Elías? Elías conocía muy bien a su Dios. Toda su vida fue una total dependencia de Él. Y aún en su más grande debilidad, Elías le conoció aún más profundamente. ¿No es esto maravilloso, mi hermano? Si usted cree en el Dios de Elías, debe saber que Él es un Dios extraordinario. Extraordinario. Si usted cree en el Dios de Elías, debe de estar listo, preparado, listo para su arrebatamiento. Para que un remolino, como lo arrebató a Elías, pueda arrebatarlo a usted también. El arrepentimiento, ya concluyendo esto, el arrebatamiento de la iglesia es una de las promesas más alentadoras que tiene la Biblia. El caso de Elías es un anticipo de lo que viene, de lo que está por venir sobre tu vida. Por supuesto que el nuevo arrebatamiento ya no será individual, sino que sucederá a toda la iglesia del Señor. Todos nos estaremos yendo con el Señor. ¿Esperas ese momento? ¿Verdaderamente lo estás esperando? Ahora la pregunta más importante de este pasaje es ¿cómo esperamos ese momento? ¿Cómo esperamos ese momento? Sabemos que Elías sabía que él no iba a experimentar la muerte y que lo vendrían a buscar del cielo. Mire, mi hermano, todo lo que hizo antes de irse Elías. Lea el primer libro de Reyes, lea el segundo libro de Reyes y va a darse cuenta de este gran profeta, siervo del Señor, todo lo que hizo antes de irse. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? Sí, esta es la pregunta del millón, mi hermano. ¿Cómo nos encontraría? Mira, te vuelvo a dar unos segundos para que lo pienses. ¿Cómo nos encontraría? Creo que el llamado y la enseñanza de esta historia es para que nos levantemos, nos pongamos de pie. Hay muchos que no caminan con el Señor y eso debe de preocuparnos, debe de preocuparnos. Algunos creyentes no están esperando al Señor porque están más preocupados con las cosas de abajo que con las cosas de arriba. El llamado de Romanos 13, del 11 al 14, es para que nos levantemos. Pablo nos exhorta a hacer todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Verso 11. Ya es hora de que despierten del sueño, nos dice, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día, dice Pablo. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Verso 14. Más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado. Sin embargo, desde el mismo momento que supo eso, caminó junto a Elías hasta descubrir una bendición mayor. Ninguno de nosotros sabe el momento, pero una cosa sí podemos saber, es que mientras llegue ese torbellino, mientras llegue el torbellino, estaremos caminando y trabajando para Él. Que esto sea una realidad, mi hermano, en la iglesia de Cristo, aquí en Adolfo Sordo. Dios te bendiga. Ahora vamos a orar. Yo voy a pedir que hoy me llamó mi hermano
y me dijo que su sobrina estaba internada, tiene un problema. Ya estuvimos orando por ella, Rocío Rodríguez, en una oportunidad, y ella tiene un cáncer y es una chica joven, 24 años, y realmente está internada y está en estado, no digo grave, pero sí en estado que corre riesgo, ¿sí? Así que yo pido que estén orando por ella. Recuerden, Rocío Rodríguez, para que Dios ponga su mano de sanidad sobre su vida. Él puede hacer el milagro, Él puede curarla, Él puede hacer que los médicos acierten con la quimio exacta que tienen que darle. Porque uno de los problemas que tuvo fue ese. Erraron al principio el diagnóstico de quimioterapia, que no era lo que ella necesitaba. Pero Dios puede hacer que todo vuelva a la vida, las células vuelvan a la vida, que esa alma, que esa mujer pueda llegar a experimentar un milagro de sanidad de nuestro Padre Celestial. Así que, iglesia, yo pido que ustedes oren. Ahora yo voy a cerrar una oración, luego Pablo y Cintia nos van a acompañar en una canción y pasaremos así a participar de la cena del Señor. Padre amado, yo te doy gracias, porque, Señor, tu presencia todo lo llena. Allí en los hogares en donde, Señor, tus hijos están escuchando este culto, Padre, que tu presencia lo llene, todo lo llene. Que tu presencia, Señor, sea manifiesta en la vida de tus hijos. Padre, que todo aquello que anhelamos sea una realidad, Señor, en tus brazos. Señor, que tu llegada, tu segunda venida, sea pronta, Señor. La esperamos, deseamos partir, Señor, sin experimentar la muerte hacia tu presencia. Pero, Señor, que en este mientras tanto podamos, Señor, ceñir nuestros lomos, ceñir, Señor, nuestro trabajo para tu obra, para tu iglesia. Que podamos, Señor, como Eliseo, buscar una bendición mayor, ser, Señor, más excelentes en el servicio para tu reino. Padre, yo doy gracias por esta tu iglesia. Yo doy gracias, Señor, porque tú nos has llamado un día a tu presencia, a tu servicio, a engrandecer tu reino sobre la tierra, a hacer que las almas sean arrebatadas de las manos del diablo para que puedan tener vida eterna junto a ti. Señor, yo te doy gracias. Bendice, Señor, la vida de Rocío. En el nombre de Jesús, Señor, pido y ruego, imploramos como iglesia, Señor, que tu presencia se glorifique, Señor, allí en ese cuarto de hospital, y que tú hagas el milagro, Señor, de la sanidad sobre ella. Para testimonio y gloria tuya, Señor, porque tú serás ensalzado por nuestros labios, alabado y adorado, cuando tu mano de sanidad, Señor, sea, Señor, el recurso que tú emplees para sanar a Rocío. Padre, bendice a su madre, Señor, a Lili. Bendícela, dale las fuerzas, dale el aliento de vida para seguir luchando, para seguir confiando, Señor, en que hay un Dios poderoso, que es el Rey, el dueño de la vida y de la muerte. Pero en este caso, Señor, creemos que tú tienes vida para Rocío. Padre, en el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre. Amén y amén.
presencia en este día. Decimos, tan solo una gota de tu sangre me sanó. Tan solo una gota me tocó y me restauró. Tan solo una gota de tu sangre me sanó. Tan solo una gota me tocó y me restauró. Gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Después de la palabra del Señor, entonces pasamos ahora a participar de esta cena del Señor. Y yo quiero leerles desde el capítulo 22 de Lucas, que es cuando el Señor está con sus discípulos ahí en el aposento alto, ya en la última cena que él iba a tener con ellos. Yo lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual, ¿sí? El lenguaje actual, la traducción lenguaje actual titula esta parte como con un título que dice Una cena inolvidable. Y yo creo que es acertado el título que tiene, porque a través del tiempo esto ha sido inolvidable y va a ser inolvidable hasta que Él venga a buscarnos. Y dice el verso 7, vamos a leer desde allí, dice que cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro, a Juan y les dijo, vayan y preparen la cena de la Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y Jesús les respondió, vayan a Jerusalén, a la entrada de la ciudad. Verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa, el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada. En el piso de arriba, preparen allí todo lo necesario, les dijo Jesús. Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Y Jesús dijo, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. Y nosotros como iglesia, hermanos, estamos esperando esa venida. Como dije en el mensaje, estamos esperando ese torbellino que nos lleve a su presencia. Y mientras tanto, en el mientras tanto, celebramos la cena del Señor, recordando esa segunda venida en gloria que va a tener Jesús para arrebatar a su iglesia y llevarla con Él al cielo. Y vamos a pasar entonces a hacer uso de los elementos. Dice el verso 19, de donde veníamos leyendo, dice que Jesús tomó pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió y dio a sus discípulos. Así que vamos a dar gracias por este pan. Padre amado, yo te doy gracias por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Este pan que ha sido sacrificado en una cruz. Ese cuerpo que ha sido muerto y sacrificado en una cruz por cada uno, Señor, de nosotros. Padre, yo te doy gracias por ese sacrificio y recordamos ese momento a través de este elemento.
el pan que representa tu cuerpo. Gracias, Señor. Jesús dijo: este es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Mi hermano, partí el pan allí en tu casa y recordemos al Señor a través de este elemento. Hagámoslo. Gracias, Señor. Cuando terminaron de cenar, Jesús entonces toma la copa con vino y dice: este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes, y con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Padre amado, yo te doy gracias por este vino, Señor, que representa la sangre de Jesús derramada en la cruz. Sangre que me cubre en el nombre de Jesús de todos mis pecados. Limpia mi corazón como blanca grana. Y Padre, yo te doy gracias porque podemos participar y recordarte a través del vino. Mi hermano, participe del vino. Pablo termina diciendo en la primera carta a los Corintios, en el verso 11, 26, así que cada vez que nosotros comemos de ese pan, hemos participado del pan, y bebemos de la copa, hemos participado de la copa. ¿Qué estamos haciendo? Anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Y así sea, mis hermanos, que podamos estar participando con libertad, aunque sea vía internet, en forma online, pero participando de esto que hace de que la Iglesia recuerde la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el día miércoles para recibir palabra, para escuchar las alabanzas, para cantar, para participar en familia del culto de los miércoles. Dios te bendiga, Iglesia. Hasta el miércoles.